¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿cómo se explica el triunfo de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales de Ecuador? Con otra notable invitada, Irene León, socióloga directamente desde Quito. Irene León, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, grato estar en el programa. Es siempre interesante tu propuesta. Gracias, Irene. Tras el triunfo de este domingo en Ecuador en elecciones anticipadas, precisamente el candidato electo, el presidente electo, estamos hablando de Daniel Noboa, a propósito del triunfo, el expresidente Rafael Correa dijo en Twitter, que ahora se llama X, y leo textualmente, lo escribió: patria querida, patria grande, esta vez no lo logramos, enfrentamos poderes enormes. Hasta se asesinó a un candidato para evitar nuestra victoria. La traición de Lenín Moreno sigue causando estragos, pero que nadie dude que al final Ecuador volverá a la senda del desarrollo e integración latinoamericana. Mi pregunta es, cuando él dice enfrentamos poderes enormes, ¿a qué se refiere? Bueno, supongo, por conocer la tesis, los textos de Correa y haberlo conocido como presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, supongo que alude principalmente a las cuestiones sistémicas, al modelo neoliberal y sus poderes, que en el caso vuelven a posicionarse con el retorno del neoliberalismo en 2017 y que ahora se están afianzando con la elección de Noboa. Ahí estamos hablando de megapoderes internacionales, del capital financiero internacional, que de hecho con el gobierno del banquero Lasso ha tenido mucho más peso en las dinámicas ecuatorianas. Estamos hablando de las corporaciones transnacionales, sin duda, que con las definiciones que se está tomando en el norte frente a la transición verde y digital, están mucho más interesadas en llegar a poderes fácticos que han emergido con poder en Ecuador, como son los capitales ilícitos, que están muy presentes en este contexto. Y bueno, además de estos temas sistémicos, hay toda una movilización que podríamos todavía llamar política para borrar del escenario a la propuesta de la Revolución Ciudadana y sin duda borrar del escenario al expresidente Rafael Correa, que dirige esta iniciativa. Entonces, entiendo con lo que acabas de leer del tuit que él ha mandado, que él visualiza todos estos megapoderes que han llevado al país a un neoliberalismo radical con todos sus defectos. Y no tengo dudas en decir la palabra defectos, puesto que Ecuador pasó en un corto lapso de tiempo de ser el país más seguro o el segundo país más seguro de América Latina a ser uno de los más violentos. Pasó de ser durante la Revolución Ciudadana un país que estaba a punto incluso de cambiar su estatus socioeconómico a ser un país con una crisis económica y social aguda. Y así podría seguirte describiendo toda la situación bastante conocida en América Latina y en el mundo que es provocada por el neoliberalismo y más aún por este momento de búsqueda de conclusión del mercado total, que quiere decir borrar del escenario las propuestas de país y de Estado y colocar simplemente los intereses económicos y de mercado para liderar todo lo que se mueve en los países de la región y en el mundo. Así que yo supongo que Rafael Correa va por ahí cuando habla de estos megapoderes. Cuando vamos a esto, quienes nos está viendo fuera de Ecuador, estamos viendo que durante los 10 años que gobernó la Revolución Ciudadana, este movimiento de Correa mejoró la calidad de vida en todos los frentes, en la economía, en lo social, en lo que tiene que ver con vivienda, en lo que tiene que ver con educación, en salud, en, como tú decías, en seguridad. Y después, para explicarle a una audiencia que esto parece como rarísimo, viene un
hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador. Estamos hablando de un empresario bananero que intentó 5 veces ser presidente, que su capital está estimado en $1.000 millones, $1 billion. Este es el hijo de ese señor que ha promovido el neoliberalismo, que está prácticamente sin una experiencia sólida desde el punto de vista político, que surge en la arena política como de la noche a la mañana, porque en la primera vuelta estaba como quinto y pasó así de golpe a segunda vuelta. Y por el otro lado tenemos a alguien que representa esa década ganada en la calidad de vida, y le gana este señor, el hijo del multimillonario empresario neoliberal. ¿Qué es esto? ¿Es el síndrome de Estocolmo? ¿Que el votante vota por el carcelero? Algo así podríamos decir, pero al fin yo creo que en América Latina y en Ecuador en particular estamos en esta intensiva disputa de modelos. Es una cuestión mucho más sistémica de lo que parece, no es solo electoral. Aquí en Ecuador hay estos 10 años de revolución ciudadana en los que se diseñó un modelo de país, el país del buen vivir, justamente un país que se diseñó pensando en el bienestar colectivo, en el bien común, en la redistribución y en una capacidad de conceptualizar lo humano de modo a que las políticas del país consideren a los seres humanos en toda su integralidad. Y esas políticas que se tomaron en ese momento sin duda cambiaron la vida de todas las personas y el país estaba enrumbándose hacia un proyecto de dignidad muy distinto a lo que estamos viviendo ahora con el retorno al neoliberalismo. Ahora, para ser más concreta en torno a lo que tú preguntas, es que en la propuesta electoral están dos corrientes distintísimas en el escenario. La una que tiene que ver con el retorno al neoliberalismo y su propuesta de mercado, en la que la candidatura política se presenta como una suerte de plan de negocios y llega al poder a través de marketing político, que es lo que hemos visto que llevó al poder o que va a llevar al poder a Daniel Noboa en este momento. Una campaña muy potente de marketing político en el que se vende ya no solamente la imagen del candidato, sino la propia presencia y existencia de este candidato con todo lo que le rodea. Entonces, estamos hablando de valores de mercado que están asociadas a ese personaje multimillonario considerado exitoso en la visión neoliberal y que propone él también de ese modo al país. Es decir, no ha habido necesariamente por parte de este candidato una propuesta programática neoliberal. De hecho, él se ha dicho personaje de centro izquierda, sin duda, considerando que en el país en este momento esa era una figura para atraer al electorado, pero al fin él como personaje, como producto, se ha vendido de esa manera y estamos en un sistema de mercado en el que prácticamente ya con el mercado total se venden hasta personas. Entonces, el personaje Noboa ha sido promovido con algunos eslóganes, algunos de ellos de centro izquierda incluso, al poder. Y por otro lado, Revolución Ciudadana con Luisa González viene con esta propuesta de los 10 años exitosos ya vividos por el país, es decir, por una realidad que el país ya vivió y que mucha gente conoce, o por lo menos los electores sí, porque aquí se vota a partir de los 16 años y esto sucede solo desde hace 6 años. Entonces, la realidad que vivimos, la realidad conocida, debería ser un indicio suficientemente potente para que no tengamos este síndrome de Estocolmo. Pero, por otro lado, el neoliberalismo se posiciona como una salida y como una versión novedosa cada vez para el electorado, como ha sucedido ahora. Y sin duda,
el elemento que no podemos olvidar al hablar de Ecuador es que aquí desde hace 6 años se vive un lawfare intensivo, una judicialización de la política, persecución política, que en esta campaña ha sido definitiva para generar una actitud en el electorado. Aquí hubo una movilización de caos y de respuestas supuestas para el caos de parte de las candidaturas, unas ofreciendo más represión, otras ofreciendo modelos de Estado, pero sin duda este es un elemento definitivo para la actitud del electorado. Se hablaba en primera vuelta de una victoria de la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, y sin duda esta movilización de caos contribuyó a cambiar el destino de este país hacia otro lado. Ahora, este mandato, porque se trató de una elección anticipada al haber disuelto el presidente Guillermo Lasso el Congreso y pedir elecciones ya sea del presidente, del Congreso y del vicepresidente, es por el periodo que falta para que se completara el gobierno de Lasso, y son 17 meses, es decir, la elección oficial, digamos así, del periodo de 4 años va a ser en mayo del 2025. ¿Qué puede pasar de estas dos fuerzas, ya sea el correísmo o este neoliberalismo representado por el presidente electo Daniel Noboa, de aquí a la próxima elección? Bueno, sin duda la propuesta de Daniel Noboa no presenta ninguna ruptura frente al statu quo. Es decir, la propuesta económica es una de continuar con el modelo exportador principalmente, y él justamente viene de uno de los más potentes holdings exportadores del país. Y por otro lado, en sus alocuciones y en el programa, en el otro tema importante para el país, que es el planteado como en torno a la seguridad, él ha hablado de apelar a otros países para resolver este problema, que es justamente lo que está sucediendo ahora. Y en términos de gestión de la política, igual, él está hablando de una consulta popular para decidir cosas que ya existen en el país. Entonces habrá movilizaciones similares a las que ya está viviendo el país, y se esperan pocos cambios en ese sentido. Por otro lado, en términos de política exterior, en este momento, desde el retorno al neoliberalismo, ha habido una pérdida de perspectiva propia de la política exterior. El gobierno de Lasso principalmente ha afincado no podría decir política exterior, sino su actuación hacia afuera a la política de Estados Unidos. Y no hay ninguna contradicción con lo que ha planteado Daniel Noboa para nuestro futuro en ese sentido. Si bien todavía no ha especificado temas en la materia, la visión general va por ahí. Y adicionalmente, Daniel Noboa plantea resolver los temas de seguridad con el apoyo de Israel. Entonces, estamos hablando de un alineamiento que no va a cambiar necesariamente en este corto lapso, pero que es muy significativo para la soberanía de Ecuador, puesto que del mismo modo Guillermo Lasso, en este corto lapso de tiempo que él está en el poder sin la presencia de una Asamblea Nacional del Congreso, porque él lo disolvió, están apresurándose acuerdos, cartas de intención con Estados Unidos, pero también con otros actores que tienen que ver con defensa y que implican arreglos geopolíticos para la región andina y que pueden tener impacto en Latinoamérica. Y eso viene desarrollándose ya desde hace un tiempo y va a continuar con Daniel Noboa. La Revolución Ciudadana propone otra cosa, propone un país soberano y propone una política económica que pueda realizarse paulatinamente, de modo a recuperar la capacidad productiva y la capacidad económica de todo el país.
Acá estamos hablando de otra cosa, es decir, no es una economía orientada hacia la exportación y la presencia de transnacionales, sino a resolver el problema de los ecuatorianos que plantea la Revolución Ciudadana en todos los campos. Entonces hay un contraste enorme. Se espera que en esta fase corta pero significativa por todas estas implicaciones geoeconómicas y geopolíticas, pueden moverse muchas cosas. Revolución Ciudadana va como la principal fuerza política del país, también mayoritaria a la Asamblea Nacional, al Parlamento. No obstante, todos los actores de la derecha que van fraccionados, pero podrían eventualmente hacer mayoría según intereses, pues ellos se mueven en función de intereses y no necesariamente de otras formas de afinidad. Irene, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Irene León directamente desde Quito sobre Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Irene León, socióloga directamente desde Quito. Ahora, Irene, para repasar un poco el panorama en América Latina, en días recientes, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, dijo en una conferencia, y leo sus palabras: en América Latina tenemos más de 31 millones de seguidores de Sputnik Mundo, RT en español y Telesur. No practican el periodismo de justificación o verificación, difunden desinformación, socavan las democracias en todo el hemisferio y tenemos que hacer algo mejor que eso. Debemos hacer algo en la región que sea muy específico, que promueva la democracia y cómo las democracias benefician a la gente. ¿Tu reacción? Bueno, esta misma comandante Richardson afirmó hace poco que ellos, o sea, refiriéndose a su país, Estados Unidos, tenían muchos recursos en Latinoamérica y el Caribe, tenían litio, tienen oxígeno y etcétera, etcétera. Entonces creo que hay esta noción de límites, de fronteras de su país que a la comandanta se le escapan. En el caso de su último comentario que tiene que ver sobre política comunicación, no sé qué experticia tiene, pero por ejemplo, los medios que ella citó, son reconocidos por su profesionalismo. Y si comparamos los productos comunicacionales de los medios que ella nombró con, podríamos nombrar X medios sensacionalistas que son valorados en el escenario que ella pretende legitimar como referente, no tienen comparación. Es decir, los medios que ella está denostando tienen profesionalismo y hasta porque son censurados por quienes hablan de libertad de expresión, siempre buscan incluso alguna excelencia. Entonces creo que la señora no conoció la frontera de sus atribuciones como comandanta del Comando Sur y está llegando a otros temas que no son necesariamente de su competencia. Y por otro lado, hay un tema de injerencia sobre el concepto de democracia en América Latina y el Caribe. Eso corresponde a Latinoamérica y el Caribe definir cómo gestionan su democracia. Y ella, justamente, digamos, siendo parte de un comando que ha sido reconocido por un alto nivel de injerencia en las democracias de la región, quizá tendría que interrogarse un poquito antes de hacer unos juicios de ese tamaño
tamaño y máxime si tienen que ver con la configuración de medios de comunicación que deben tener su independencia y su capacidad de colocar la información como un derecho que también es de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía tiene esa capacidad de interrelación con estos medios y ella alude a que los medios Telesur, Sputnik, etcétera, tienen demasiada audiencia acá. Eso no se puede calificar porque la ciudadanía escoge a quién va a creer, a quién va a seguir, y es un derecho que se llama el derecho a la comunicación y que sería importante que la señora Richardson conozca antes de emitir esos criterios. Tenemos elecciones presidenciales en Argentina el domingo. ¿Cómo estás leyendo las tendencias? Hay un momento muy desafiante en Argentina. Creo que de un modo verdaderamente sorprendente se ha ido posicionando la derecha e incluso la extrema derecha. Y digo sorprendente porque Argentina es un país que tiene muy en alto la política y las formas políticas, las formas organizativas políticas que son vigentes, contrario a otros países en los que el marketing político solo actúa ya como actor. Entonces, acá estamos con una expectativa de que el pueblo argentino preserve su democracia, no caiga en riesgos que parecen interesantes, pero que la realidad dice otra cosa. Un caso es el de la dolarización. Y ahí voy a hablar justo de un país dolarizado que perdió la soberanía económica en parte por eso desde hace ya más de 20 años y que tiene repercusiones muy fuertes en todas las demás prácticas económicas en el país. Es decir, es un país que al no tener moneda no puede devaluar, que no puede tener una gestión monetaria propia, no puede administrar un banco central con los intereses de su país. Entonces, ojalá en Argentina no suceda lo que acaba de suceder en Ecuador, que la ciudadanía se deje encantar por algunos argumentos de mercadeo del personaje, que además en el caso los personajes que están en el escenario en Argentina no se ve que están proponiendo alternativas mejores o salidas mejores a lo que está presente ahora en el país. Así que estamos muy atentos. Sin duda, Argentina como país soberano logrará retomar en este momento y ojalá más adelante ese rumbo de una construcción de país, una construcción de país digno de ser tal. ¿Y cómo ves tú, ya sea en Ecuador, lo que fue en este proceso electoral que llevó a Daniel Noboa como presidente electo y en Argentina, lo que está llevando a estas tendencias que vemos en rumbo a la elección del domingo, la jugada, el papel, el rol de los medios de comunicación hegemónicos? Bueno, creo que los medios corporativos juegan un papel clave en todo este proceso neoliberal de denostación de la política y de los actores políticos. Están llevando las aguas al molino del modelo neoliberal y en este momento con ese objetivo se han convertido los medios corporativos en un actor político más. Es decir, en el caso de Ecuador y sin duda en otros escenarios también los medios corporativos toman una vocería en lugar de los políticos. En muchos casos colocan agenda a los políticos y son los intermediarios entre los poderes corporativos y la gente. Entonces, claro que ahí hay este papel importantísimo de los medios de comunicación y de la ciudadanía también de defender el derecho a la comunicación, que es uno de cumplir
con el papel de informar y no de hacer mercadeo para terceros o de vender productos, aun si se trata de productos políticos, como es el candidato en Argentina, en el que vemos todos los días el que está en el momento como el dado como ganador, Milei, en el que todos los días se ve que aparece como un producto nuevo de su propia personalidad, de su vida privada, de una especulación de lo que haría en caso de ser gobierno, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que los medios deben seguir cumpliendo su papel y no ser simples vendedores de productos de mercadeo político, como es el caso de estas candidaturas que se posicionan en la región de esa manera y que olvidan justamente su razón de estar en una función del Estado, que es la de gobernar a un pueblo y no la de venderse como productos. Por último, ¿va a haber segunda vuelta en la Argentina? Esperemos que haya segunda vuelta en Argentina, esperemos que las cosas se decidan de un modo en el que buena parte de la población argentina que quiere tener este país digno, este país con proyecto hacia el futuro, pueda tomar una decisión hacia adelante y que el pueblo argentino siga siendo ese pueblo interesante donde hay una cultura interesante para toda la región latinoamericana y que podamos seguir construyendo una Latinoamérica y un Caribe soberanos con la presencia de Argentina y su liderazgo en esa materia. Irene León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Hasta la próxima.